Erev Tov Haverim, bienvenidos a nuestra clase de introducción de Mishnah en www.koltuvsefarad.com. Hoy con el 14º cañonazo talmúdico, Shabbat 36b a 37a, cocinando en Shabbat. Y bueno, las otras sugiot que hemos traído de Masejet Shabbat han sido historias fascinantes, la historia de Hillel que estudiamos la semana pasada, la historia de Shimon Bar Yochai que estudiamos hace 2 semanas, y hoy quiero traer a ustedes una sugya halágica, es decir, una sugya que tiene que ver con temas de ley judía, y esta es una sugya muy bonita porque nos permite ver en detalle eh, cómo funciona el desarrollo rabínico de la halajá. ¿Ok? ¿Preguntas? Fantástico. Ok, entonces dos pequeñas, introducciones a esto. Hoy estuve muy ocupado, el material lo acabo de acabar hace poco, entonces no se los pude mandar. Eh, en la halajá hay dos principios eh, en tensión. El primer principio es que nosotros sabemos que cocinar en Shabbat es una de las 39 melajot. Es más, viene de hornear en Shabbat, pero también cocinar. Que cocinar en Shabbat está prohibido. eh, Está prohibido. Son las 39 melajot. No obstante, el segundo principio que tenemos es que parte del Oneg Shabbat, parte de disfrutar el Shabbat, eh, parte de disfrutar el Shabbat es comer comida caliente en Shabbat. ¿Ok? Eh, entonces aquí tenemos. Hadassah, ¿tú estabas ahorita en la clase? ¿Por qué no dijiste tu nombre? No te vi. Ah, ok. Eh, no los vi. Ok. Perfecto. Entonces, tenemos esa tensión de que por un lado está prohibido cocinar, pero por el otro lado, parte del Oneg Shabbat es tener comida caliente. ¿Ok? Entonces, esta sugya es una de estas sugyot que lidia con el problema de Bishul Beshabbat. Por supuesto, en el Talmud estamos hablando de una tecnología muy diferente a la que la gran mayoría de nosotros utiliza para cocinar hoy en día, pero si nos queda tiempo al final hablaremos de cómo se aplica esto hoy en día. Esta sugya lo que me parece es muy clara en investigar cómo funciona la lógica talmúdica en cuestiones de halajá. Entonces comenzamos con la Mishnah, y esta Mishnah tiene tres partes claramente determinadas. La primera parte dice esto: Kir'a shehisikuha, una estufa que ha sido encendida antes de Shabbat, por supuesto. Y aquí tenemos dos opciones.
Bekash u begavava. Si se encendió con paja o si se encendió con chamizo, es decir, con ramas secas. Notenin aleja tavshil. Se puede poner una olla eh, 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 con comida, con un platillo, antes de Shabbat, por supuesto, y dejar en Shabbat. O bueno, vamos a ver a qué exactamente está refiriendo esta Mishnah, que esto es eh, difícil de entender, o los rabinos lo van a entender en formas diferentes, ¿ok? Entonces, primero, kirá, ¿a qué se refiere la palabra kirá? Esto es una kirá. En el Talmud es una estufa de barro, de arcilla, que se llena con fuego por debajo y tiene dos huecos para ollas. Las reglas cuando es un solo hueco son diferentes. Tiene otro nombre en hebreo. Okay, entonces estamos hablando de una kirá que es encendida con paja o con chamizo. Antes de Shabbat podemos poner una olla antes de Shabbat eh, y eso no tiene problema. Begefet o ba'etzim. Si lo encendemos con turba, o sea, Gefet puede ser turba o el bagazo de la producción de aceite de oliva. Que las olivas eran prensadas para sacar el aceite y lo que queda son las cáscaras de las aceitunas, que por supuesto todavía tienen un contenido de aceite y cuando eso se seca es un excelente material combustible. ¿Ok? Si estamos encendiendo nuestra estufa con bagazo de aceitunas o con madera, lo iten, no se puede poner la olla antes de Shabbat. H igrof o H iten et ha'afar. Hasta que yo o retire los carbones de la estufa, primer escenario, o cubra los carbones de la estufa con ceniza. Hasta ahora todo claro. Hay dos escenarios, ¿ok? En una estufa, en un caso se puede poner una olla, en el otro caso solo se puede poner después de haber o retirado los carbones o cubiertos con ceniza. Ahora, buena pregunta. ¿Por qué? Eh, lo que se quiere prevenir acá es que la gente tenga la posibilidad de avivar el fuego. Porque avivar el fuego en Shabbat está prohibido. ¿Ok? Por eso es que justamente, ¿cuál es, ¿cuál es la ventaja del fuego de paja o de chamizo? ¿Qué no produce la paja? Cuando la paja se quema, ¿qué no produce? No cenizas, carbón. Eh, 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 es decir, brasas. Brasas. Cuando yo quemo chamizo o quemo paja, eso se consume muy rápido y no deja ningún tipo de brasa. Cuando yo quemo bagazo o quemo madera, se producen brasas. Y avivar esas brasas está prohibido en Shabbat. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo voy a verme tentado a avivar estas brasas?
ya esto vamos a hablar en la sugya. Segunda parte de nuestra Mishnah. Beit Shammai Omerin, la escuela de Shammai dice, Hamin aval lo tavshil. La escuela de Shammai dice simplemente, agua caliente sí, pero no comida. ¿Ok? Y esto es ambiguo en hebreo también. Entonces, todavía no pregunten qué. O sea, justamente la sugya lo que va a explorar es las relaciones entre estas tres partes de la Mishnah. Uvet Hillel Omerim, la escuela de Hillel dice, Hamin utavshil. Tanto agua caliente como tavshil, como comida. Tercera parte de la Mishnah. Aquí, eh, no, Hillel aquí está siendo muchísimo más indulgente. Eh, Aunque no, o sea, interesante como estás leyendo la ambigüedad del texto, pero acá Hillel está siendo más flexible. Hillel está diciendo que se puede poner tanto Hamín como Tafshil. ¿Ok? Shammai está diciendo Hamín sí, Tafshil no. Tercera parte de la Mishnah. Beit Shammai Omerin. Bet Shammai dice Notelin avaloma hazirin. Es decir, ponemos ollas, pero no las devolvemos. ¿Ok? Es decir, podemos poner una olla, pero no podemos quitarla y volverla a poner. Beit Hillel Omerim, Beit Hillel dice af mahazirin. Incluso devolvemos, o sea, podemos quitar la olla de este fuego cubierto, de este fuego sin brasas, y podemos volverla a poner. Estas son las tres partes de la Mishnah. ¿Ok? Preguntas. Edwin, todavía no sabemos siquiera cómo interpretar esto. Todavía no hemos llegado. Edward, la pregunta es una buena pregunta. Sí, la preocupación más grande de los rabinos es no avivar fuego, es no avivar el fuego. Ahora, eh, los rabinos aquí están entendiendo que o sea, aquí lo que los rabinos están tratando de hacer es generando o sea, esto puede sonar tremendamente puede sonar muy estricto, pero Javerim, desde el punto de vista de la Torá, nosotros podríamos siquiera, o sea, estrictamente lo que aparece en la Torá escrita, podríamos siquiera comer comida caliente en Shabbat. Que es como lo interpretan los caraítas. Lo tevaru esh bekol moshevoteihem. No deben encender fuego en todos sus asentamientos. Entonces acá lo que se nos está dando es una forma de fuego indirecto
de calor indirecto que yo no manejo en Shabbat para mantener mi comida caliente, para poder comer comida caliente en Shabbat, y que esto de cierto modo no se considere cocinar. ¿Ok? ¿Ok? Ya llegaremos a la parte de la jale más, no se preocupe. Manuel, ¿y tú cómo vas a prender el horno microondas? No, Javerín, ojo. Por un lado, es una melajá encender fuego. Por el otro lado, es una melajá cocinar en Shabbat. Ok, con esto se resuelve la pregunta de Joseph. Si tengo cierto, una cosa química que me calienta la comida, igual estoy cocinando. Eso es una melajá. Encender fuego es otra melajá. ¿Ok? Gemara. Vaya lejos. Preguntaron los rabinos. Es decir, esta Mishnah no es clara. Y ciertamente no es una Mishnah muy clara. Primera opción. Aquí van a dar dos posibles interpretaciones de esta Mishnah. Hai lo yiten, ¿ok? Este lo yiten de la primera parte de la Mishnah, es decir, que uno no puede poner una olla en la estufa hasta que o cubra el fuego o retire las brasas. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Primera opción. Lo yiten, no pondrá una olla, significa lo yahazir, que yo no puedo poner una olla una vez el fuego ya está andando. No puedo devolver una olla. Aval lishot, que es la pregunta del fuego constante, pero dejar la olla, o sea, si yo estoy cocinando desde las 3 de la tarde, el viernes, y la olla lleva ahí desde las 3 de la tarde y yo no tengo que hacer absolutamente nada, sino dejar la olla ahí parqueada, esto es permitido afal pisha y no garuf y no katum. Es una posible interpretación de la Mishnah. Entonces, lo yiten, no pondrá, puede significar no, no pondré la olla cuando el fuego ya está andando. Pero si el fuego ya está, a menos de que el fuego, por supuesto, esté cubierto o haya retirado las brasas. Pero si la olla pues lleva ahí todo el día, pues esto es permitido. Humani, ¿quién es quién interpreta esta Mishnah de esta manera? Hanania es Rabbi Hanania. De Tania, porque Rabbi Hanania nos enseña en una Beraita. Hanania Omer. Hanania dice, Kol shehu que mahal benderosai, todo platillo que sea como la comida de Benderosai. Benderosai era un ladrón muy famoso en la época talmúdica, que como el tipo siempre estaba moviéndose de un lado para el otro, el tipo comía comida medio cruda. Entonces, lo que nos dice Rabbi Hanania es que si la comida ya está más allá del medio punto de cocción,
Mutar lishotó al gabei kirá, está permitido dejarlo sobre la estufa, afal pishe y no garuf no katum. Ok, entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario de lo que nos está hablando aquí Rabbi Hanania como interpretación de la Mishnah? Yo llevo cocinando un sancocho desde las 3 de la tarde en Shabbat, en esta olla de leña. Y el sancocho ya está más que medio hecho. Entonces, y va a venir Shabbat. Entonces, lo que nos dice Rabbi Hanania y la interpretación de esta Mishnah es que yo lo que puedo hacer es simplemente dejar que el fuego se consuma, pero yo no le tengo que hacer nada al fuego. ¿Ok? Así es como está interpretando Rabbi Hanania la Mishnah. ¿Claro? De nuevo, preguntas a la Jalema AC para tiempos contemporáneos esperen al final y Joseph, eso tampoco está permitido. Quiero saber si hay claridad sobre esta interpretación. Bueno, voy a asumir que sí. O segunda posibilidad, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Específicamente, ¿cuál es la interpretación de este? O sea, entonces vamos desde el comienzo. Todo el mundo está de acuerdo que cuando hay fuego de paja o de chamizo no hay ningún problema. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Podemos poner lo que queramos. ¿Por qué? Porque este fuego se va a consumir rápido y no va a dejar carbón, no va a dejar brasas. ¿Ok? Segunda parte de esta primera parte de la Mishnah dice, lo yiten, no pondrá hasta que rastrille las brasas o hasta que ponga polvo sobre ellas. Eh, De ese modo dice, lo yiten, no pondrá, no pondrá. Entonces, Rabbi Hanania está interpretando este lo yiten, no pondrá, como no pondrá de nuevo. Pero si la olla ya estaba ahí, yo no tengo ni que rastrillar las brasas, ni que cubrirlas con ceniza. ¿Ok? Y viene ahí, la cuestión de Mahal, que Mahal Bendrosai. ¿Ok? Para Rabbi Hanania, si ya una cosa está más allá de medio cocinar, yo puedo dejarla en Shabbat cocinando sobre un fuego vivo, por decirlo así, y no tengo ni que taparlo ni que rastrillarlo. Es una opinión bastante indulgente la de Rabbi Hanania. Héctor, no, poner más chamizo sería avivar el fuego. Ahora, la pregunta de David, estas estufas de adobe, estas estufas de barro, son tremendamente, son térmicamente muy eficientes.
¿ok? Si ustedes prenden un fuego, las paredes, recordemos, la arcilla es tremendamente, es un pésimo conductor de calor, por lo tanto es un excelente aislante. Entonces, si yo pongo ahí un fuego de paja, eso se va a calentar un montón. Y especialmente si yo llevo cocinando todo el día, ¿cierto? Yo cociné el desayuno y luego hice el almuerzo y ya es 5 minutos antes de que caiga el sol y lo que quiero es pegarle darle un último aliento a mi estufa para calentar la comidita. Entonces, lleno eso de paja, le echo un fósforo, eso se consume, bueno, dependiendo del tamaño, puede durar unos 10, 15 minutos en que la temperatura puede ser altísima. Eso calienta la olla. Y luego la estufa y el aire que queda dentro de la estufa queda bastante caliente. Esto va a mantener el calor por más tiempo de lo que nosotros creemos. ¿Ok? Sí, el famoso chulent, la dafina, el guiso de frijoles que se hacía en Shabbat. ¿Ustedes saben cómo se hacía? La gente lo dejaba en el horno del pueblo. En los pueblos por lo general no había más que un solo horno. Por supuesto, este horno no estaba prendido en Shabbat, pero lo que se hacía es que se le ponía un montón de madera, de paja, de material inflamable antes de Shabbat y luego la gente dejaba sus ollas en el horno y ese horno mantenía su calor por 12 horas o más. ¿Ok? Entonces, la primera interpretación es que este lo iten no pondrá de la Mishnah, lo que significa es no pondrá de nuevo, pero si la olla ya estaba ahí desde antes, entonces pues se puede dejar. Segunda interpretación, o Dilma, o tal vez le shahot tenan. Lo que está hablando la Mishnah es que está prohibido incluso dejar una olla. O sea, no es que yo la coloqué, es que la olla ya estaba ahí. Dejar la olla bajo un fuego vivo. ¿Ok? Ve'i garuf vekatum in y la. Es decir, que la olla, yo puedo dejar mi olla en la estufa si y solo si el fuego está o rastrillado o cubierto. Pero si el fuego no está rastrillado o cubierto, no puedo dejar la olla en sí. Ve kol sheken lehachzir y muchísimo menos puedo poner yo una olla nuevamente, poner una olla sobre este fuego a menos de que esté cubierto. Entonces, esta segunda opción es muchísimo más estricta. Esta segunda opción lo que nos está diciendo, en el caso original de Rabbi Hanania, digamos que yo estoy cocinando mi sopa para el viernes en la noche, desde las 3 de la tarde, y ya va a venir Shabbat. Si yo quiero dejar mi olla sobre el fuego, tengo que o rastrillar los carbones o cubrirlo con ceniza. Aquí no hay Mahal Bendrosai que valga. Aquí yo tengo que hacerle algo al fuego para poder calentar mi comida en Shabbat. ¿Ok? ¿Clara la diferencia entre estas dos opciones? En la primera opción, lo que está prohibido es poner una olla sobre el fuego. Pero dejar una olla sobre el fuego, así el fuego esté descubierto, está permitido. En esta segunda opción, se está interpretando este lo ítem de una manera diferente. Y lo que es, en todo caso, debemos cubrir el fuego. Así la olla no la vayamos, no la hayamos movido. Y mucho menos podemos poner una olla nueva.
No, Sijem, las cenizas no apagan brasas. Las cenizas puede que apaguen llamas, pero las cenizas no apagan las brasas. El calor incluso se preserva más si yo lo tapo con ceniza. Se disminuye el calor, no es calor directo, pero se preserva, las brasas arden más tiempo tapadas con ceniza. Bueno, segunda parte del argumento. Entonces, esas son las dos posibilidades. O la Mishnah nos está hablando de poner ollas, de dejar ollas o de poner ollas nuevas. No, nada, la razón no es pensar, no, aquí no es Marit Ayin. La razón es que yo, pues, si rastrillo los carbones, pues no tengo carbones que atizar. ¿Ok? Y carbones cubiertos con ceniza tampoco pueden ser atizados. Ahí tendría yo que añadir material nuevo y pues eso claramente es una transgresión. Esto lo que está previniendo Javerim es, ay, yo lo único que tengo que hacer es soplar las brasitas para que se me caliente esto más. Eso no es una transgresión. Tashma, ven y escuche. Midektani trei bavei matnitin. Para los rabinos esto se soluciona con el hecho de que la Mishnah tiene dos cláusulas extra. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy cocinando con bagazo o con madera, lo yiten, no pondré hasta que rastrille o cubra. Y luego tengo estas dos cosas extra. De acuerdo al Talmud, así es que nosotros podemos decidir cuál de estas dos opciones es la correcta. Y aquí, básicamente, se nos cita cuáles son estos. Bet Shammai Omerim, Hamin Avalot Avshil. La escuela de Shammai dice, Hamin sí, pero no comida. Ubeit Hillel Omerim, Hamin Betavshil. Y la casa de Hillel dice tanto Hamin, agua caliente, como Tavshil, como comida. Ubeit Shammai Omerim, la segunda parte, Notelin, Avalom Achzirin. Bet Shammai dice que uno puede quitar la olla de la estufa, pero no devolverla. Y Bet Hillel dice que uno puede incluso devolverla. Y a Marta Bishleima le Shahot. Lo que nos está diciendo es que el Talmud aquí es esta segunda opción de que lo que está hablando la Mishnah de dejar las ollas también está prohibido, a menos de que yo cubra las grasas. Bishleima lógicamente tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque Tenan Hajiktanein. Porque si de lo que estamos hablando es de incluso dejar ollas, así es como se debe leer la Mishnah. Esa es una proyección lógica. Kirashe y Sikuja, una estufa que que ha sido alimentada con paja y con chamizo, Mashhin Aleja Tafshil. Dejamos sobre ella la comida. Entonces aquí estamos clarificando el lenguaje de la Mishnah, lo que está, ¿cierto? La palabra latet, poner, aquí el Talmud la reemplaza temporalmente por el verbo leshahot, que es dejar la olla. Entonces, si estamos encendiendo con bagazo o con madera, no dejará la olla hasta que rastriegue o hasta que cubra con ceniza. Y si eso es lo que
lo que dice la Mishnah, entonces esta segunda parte lo que viene a explicar es qué tipo de comida se puede o no dejar sobre la estufa. Entonces, lógicamente funciona muy bien. Beit Shammai Omerin, Jamin Avalot Avshil. Se puede dejar agua, pero no tafshil, pero no comida. Beit Hillel Omerim, mientras que Hillel lo que dice es que se puede dejar tanto agua caliente como comida, siempre y cuando yo cubra el fuego. Y la tercera parte de la Mishnah viene a explicarnos el desacuerdo de Shammai sobre poner ollas nuevas. Entonces, para Shammai yo puedo quitar una olla, pero no puedo poner una olla nueva. Para Hillel yo puedo quitar una olla y volverla a poner. Entonces, si yo entiendo este verbo en la Mishnah como yiten, este verbo yiten, poner como dejar la olla, las tres partes de la Mishnah tienen sentido. Cada una de estas me está enseñando algo diferente, cada una de estas es necesaria. ¿Ok? Eila y Amarta lehachzir, pero si interpretamos como Rabbi Hanania que lo que está prohibido es poner una olla nueva, pero no dejar una olla, que yo puedo dejar una olla incluso sobre fuego vivo, tenan haji ketani, entonces deberíamos leer la Mishnah de esta manera. Kirashe hisikuha bekashu bebagavá, una estufa que es alimentada con paja o con chamizo, mahazirina leja tafshir, ponemos sobre ella una olla con comida, ubegefet ubaetzim, si es con bagazo o con madera, no, yahazir, no devolvemos no ponemos una olla nueva a ashigrof tenafar, hasta que rastrillemos las brasas o cubramos con polvo. Umagen mahazirin, la segunda parte de la Mishnah entonces nos viene a explicar qué tipo de comida es la que podemos poner de nuevo o no. Bet Shammai Omerim, Hamin Avalot Avshil. La escuela de Shammai dice que podemos poner agua, pero no comida. Bet Hillel dice tanto agua como comida podemos ponerla, siempre y cuando el fuego esté cubierto o rastrillado. Pero entonces tenemos un problema lógico. ¿Y es cuál? Que entonces la tercera parte de la Mishnah es completamente redundante. ¿Por qué? Porque la tercera parte de la Mishnah, ¿de qué era lo que estaba hablando? De devolverlo. Pero pues sí, si la primera parte de la Mishnah está hablando de devolver, yo, ¿para qué Bet Hillel me tiene que volver a enseñar esto? Bet Shammai Omerim Notlina Valomachzirin, la casa de Shammai dice ponemos pero no quita, pero no devolvemos. Y la casa de Hillel dice incluso devolvemos. Ha tu lama li, que en buen talmúdico significa esta vaina a mí para qué me sirve. Por lo tanto, lógicamente, interpretar la Mishnah de la manera estricta, es decir, no como Rabbi Hanania, sino como la otra opción, es decir, que lo que está prohibido es tener una olla sobre fuego vivo, así la olla haya estado ahí desde antier. ¿Ok? Que si yo en Shabbat voy a tener algo sobre mi estufa, ese fuego tiene que estar cubierto o tiene que estar rastrillado. Esa es la primera parte del argumento. Viene la segunda parte del argumento.
A veces la Agadá, los Midrashim son más divertidos, pero quiero que se expongan. Esta es una sugía tremendamente difícil. Es una de las sugiot más enredadas del Talmud, pero es bueno que ustedes vean eh, eh, cómo es el proceder lógico. Y aprender a pensar en talmúdico es muy complicado. Se requiere verdaderamente años de entrenamiento. Eh, eh, Edwin, que les explico al final. Tranquilos. Nada de nervios. Leolam eima lejaleja hazirtena. No, 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 dice el Talmud. No, no, no. Verdaderamente, la opinión es como Rabbi Hanania, es decir, que de lo que está hablando la sugia de la Mishnah es de poner ollas nuevas, pero de que esto no afecta ollas que ya estaban sobre la estufa. Pero entonces, ¿cómo explicamos la falencia lógica que acabamos de exponer? Vejasure y mijasra. El problema es que la Mishnah que tenemos está mal citada. Es decir, recordemos que todas las Mishnayot eran, ¿cómo se transmitían? Oralmente. O sea, aquí el Talmud dice, no, 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 es que usted tiene una versión mala de la Mishnah. Nosotros en mi Bet Midrash hemos preservado una versión mucho más clara de la Mishnah. Entonces, Vejajik Tanei, así es como enseñamos nosotros la Mishnah en nuestro Bet Midrash. Kirash Hisikuja, una estufa que ha sido alimentada. Bekashu Begababa, con paja o con chamizo, mahazirin aleja tavshil. Podemos volver a poner, o decir, eh, 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 o poner una olla nueva. Ubegefe tuvaetzim, si le estamos encendiendo con bagazo o con madera, lo yahazir, no pondrá una olla nueva, Ad sheigrof o ad sheiten et afar, hasta que rastrille o hasta que cubra con polvo. Aval leshachot mashchin afalpi sheino garuf veino katum. Pero si la olla ya estaba ahí, desde que el fuego estaba ardiendo, y yo no he movido, tocado esa olla siempre ha estado ahí, no necesito cubrir el fuego para que esta olla se caliente con fuego vivo en Shabbat, por decirlo así. Umahen mashkin, ¿qué es lo que podemos dejar? Bet Shammai Omerim, la casa de Shammai dice agua pero no comida. Bet Hillel dice agua y comida, pues la segunda parte de la Mishnah como la conocemos. El problema, por supuesto, era la tercera parte de la Mishnah, y aquí nos dice el Talmud, Veja Hazarat de hambre y leja. Y bueno, ¿y cómo hacemos para solucionar la tercera parte de la Mishnah que parece ser redundante? Lav divrei hakol hi. Esto no es un argumento general, ¿ok? Es decir, que la primera parte de la Mishnah no es un consenso halágico, sino que es un mahloket bet Hillel bet Shammai. Es decir, solo Shammai, solo Hillel piensa que podemos poner ollas nuevas. Hillel está en desacuerdo. ¿Qué? Shammai está en desacuerdo. Solo Hillel piensa que podemos poner ollas nuevas. Shammai dice no. O sea, lo que nos está diciendo aquí el Talmud es que la tercera parte de la Mishnah es prácticamente el contexto de esta Mishnah. Y que cuando la Mishnah dice Begefe tu sim, que uno puede poner una olla, que uno puede dejar una olla incluso con bagazo y con leña, esto lo que representa es la opinión de Bet Shammai, ¿no? La opinión de Bet Hillel, no la opinión de Bet Shammai. Y seguimos investigando esta opinión. Tashma, ven y escucha.
Vamos a criticar esta aproximación. De Amar Rabbi Helbo, porque dijo Rabbi Helbo es aquel famoso rabino que dice que los conversos son duros como Israel, como una roncha. Eh, eh, También tiene otras opiniones menos objetables. Esta es una de ellas. Dice Rabbi Helbo en el nombre de Rabbi Hama, Barguria en el nombre de Rav, Lo Shanu, Ela al Gabah, Aval Tohah Asur. De acuerdo a la opinión de Rav, citada por Rabbi Helbo, lo que está hablando esta Mishnah es de poner ollas encima de, de la estufa. Pero si volvemos a nuestro gráfico, ¿dónde más podemos poner nosotros ollas? Adentro. Eso también funciona como un horno. Y nos dice Rabbi Helbo, ok, el desacuerdo entre Hillel y Shammai, el desacuerdo de la Mishnah es solo sobre poner ollas encima. Porque todo el mundo está de acuerdo que yo no puedo poner ollas adentro de una estufa. Eso ya sería demasiado calor y el riesgo de que yo pueda avivar las brasas. Y a Marta Bishleima Lehachzir. En ese caso tiene mucho más sentido suponer que esta Mishnah está hablando de poner ollas nuevas. Hainu de Shanei ben Tochach le al Gavah. ¿Por qué? Porque, Javerim, en estas Kirot nadie dejaba las ollas adentro. A Ela y a Marta le Shahot. Si está, pero en el caso de dejar las ollas, si eso es lo que estamos hablando, de eso es lo que nos está hablando la Mishnah, Mali le toja, Mali le gabá. Dejar la olla adentro, dejar la olla afuera, igual la cantidad de calor es la misma. Misa Bart Rabihelbo Arrei Shakai. Entonces, aquí tenemos un argumento que básicamente le da la razón a Rabbi Hanania. Es decir, de que esto lo que está hablando es solamente de poner ollas nuevas. Si ustedes no están mareados y están viendo, y mis palabras son absolutamente incomprensibles, entonces no se preocupen. Eh, la lógica talmúdica es a veces muy... Esas fueron las razones por las cuales quería exponerlos esta sugya. Para que vean el nivel de complejidad lógica a la que puede llegar una sugya del Talmud. O sea, aquí lo que estamos razonando es, tenemos una Mishnah que se puede entender de dos maneras. Tenemos un argumento en el que esta sugya tiene mucho más sentido si yo lo cojo por este lado. Pero, por el otro lado, si yo miro las sugyadas de otra perspectiva, entonces la otra interpretación se favorece. Es decir, por eso es que el Talmud Haverim siempre debe ser estudiado en Hebruta, con un compañero, una compañera. Porque el Talmud lo que hace casi siempre es ver los muchos lados de un argumento. Y para eso ayuda a tener una persona ahí. Ok, quedan rápidamente Misa barra Vigelbo Arrei Shakai. Ahorita entonces criticamos este argumento. Sacamos de un argumento y ahorita lo vamos a criticar. ¿Quién dijo que Rabbi Helbo estaba hablando sobre la primera parte de la Sugya? Aseifakai. Rabbi Helbo está hablando es de la última parte de la Sugya. Ubeit Hilei Omerim Af Mahazirin.
¿cierto? Que ahí lo que estamos hablando es de encima de la estufa, pero que la primera parte de la sugya de lo que está hablando es tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Ahora, rápidamente, aquí les traje el Shulchan Aruch, pero no vamos a alcanzar a estudiarlo. Hoy, por supuesto, Javerim, ninguno de ustedes, creo, cocina con leña, al menos de manera frecuente y ciertamente no para Shabbat. Entonces, hoy en día, ¿cómo hacemos? Todo tipo de cocción directa en Shabbat está prohibido. ¿Ok? Todo tipo de cocción directa en Shabbat está prohibido. Entonces, yo no puedo poner comida sobre la estufa, así la estufa esté bien bajita, sobre fuego directo. Yo no puedo poner, Javier, no, ni siquiera sé que es una estufa con modo Shabbat. Acá en Estados Unidos no las he visto y seguramente en Colombia tampoco las hay. Eh, eh, Poner cosas en el microondas. No solo yo estoy afectando un, o sea, estoy prendiendo un aparato eléctrico, sino que también estoy cocinando. Programar un microondas, igual estaría yo cocinando. ¿Ok? Si tú pones algo crudo, ok, aquí hay una diferencia. Cocinar cualquier cosa en Shabbat está prohibido. Calentar algo en Shabbat está permitido de ciertas maneras. ¿Ok? Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros, eh, 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 cómo nosotros hacemos, cómo funciona este concepto de Grufok Tumo hoy en día? Es con calor indirecto. Hay dos tipos de, de cosas que se hacen. ¿Ok? Y es la famosa plata de Shabbat. La plata funciona de dos maneras. La plata más sencilla que existe es una plancha de aluminio que se pone encima de la estufa, ¿ok? Desde el viernes antes de Shabbat y se deja una pequeña llama bajita encendida. ¿Ok? Entonces esto es equivalente a un fuego que es grufo octumo, es decir, es un fuego cubierto con ceniza. Y yo sobre esta plancha pongo las ollas con la comida que ya he cocinado y esto la mantiene caliente en Shabbat. ¿Ok? Esto es lo que en el mundo ashkenazí se llama blecht. ¿Ok? Esto es lo que en el mundo ashkenazí se llama un blecht. Para personas que tienen estufas de gas, eh, esta es la forma, aunque tiene sus riesgos, Javerín. En Brooklyn a cada rato hay familias que se mueren porque el piloto del gas se apaga y el apartamento se llena de gas. Ahora, esto es algo complicado. eh, 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 es un riesgo que pues tienen todas las estufas de gas, pero pues si ustedes tienen una cocina bien ventilada, eh, eh, eh,
pues esto es algo menos problemático. Ahora, la mayoría de las blecht también tienen, o sea, esta es la estufa. La mayoría de las blecht, también una de las cosas que hacen es que los, eh, cubren los controles de la estufa para que para que yo no pueda avivar el fuego. Ok, entonces yo prendo esto el viernes antes de encender las velas de Shabbat y lo tapo y eso se queda prendido hasta final de Shabbat. La segunda forma de la plata es lo que se llama la plata eléctrica. ¿Qué es la plata eléctrica? Es una hornilla, a ver, una hornilla eléctrica, David, eh, eh, es decir, la resistencia, yo no puedo poner algo sobre eso en Shabbat. ¿Por qué? Porque esto es ponerlo directamente al fuego. Es poner la olla directamente sobre aquella cosa que está generando el, 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 el calor. Ahora, las platas de Shabbat, las platas de Shabbat funcionan con una caja de aluminio o de lata, ¿cierto? Que tiene su propia resistencia debajo, pues de una temperatura más bien baja. Y entonces lo que está haciendo es calentando de manera indirecta. Ahora, estas platas se consiguen en Israel muy fácil, en Estados Unidos se pueden encargar. ¿Qué hacen ustedes en América Latina? Javerim, vayan a donde un latonero y pídanle que les haga un aparato de estas dimensiones, ¿cierto? Donde ustedes ponen una hornilla eléctrica que la cubra completamente por todos los lados y la ponen a una temperatura baja. Si quieren ahorrar energía, pueden poner esto conectado a un temporizador, incluso, y ahí tienen su plata de Shabbat. Esto cualquier latonero en América Latina se los hace por poca plata. Más quieren montar un negocio ahorita con todos los Hasidim que hay en América Latina, monten una fábrica de platas eléctricas. Eh, eh, pero esa es la forma, es decir, que el calor no sea directo, o sea, tiene que haber espacio entre la hornilla y la plancha. Ahora, el termostato, Paulino, toca desactivarlo en Shabbat de alguna manera. Para que tú en Shabbat no manipules la temperatura del coso. Ahora, Nadine, con una estufa eléctrica también se puede hacer, pero Nadine, una estufa eléctrica prendida todo el Shabbat te come mucha electricidad. Por eso yo digo que mejor así una hornilla sencilla que tú puedas incluso conectarla a un temporizador para que le salga más barato. Porque, o sea, yo también puedo poner un blecht a mi estufa eléctrica. Pero pues vaya y dejen ustedes esa estufa prendida así sea bajita, todo un Shabbat y miren a ver cómo les llega la cuenta de la luz. ¿Ok?
Entonces, esos son los dos métodos para calentar ese primer. Ahora, hay una excepción, que es el famoso Cholent, famoso Hamim, y es algo que comienza crudo antes de Shabbat. ¿Sí? Cuando comienza Shabbat, eso está crudo y que se cocina a través de todo el Shabbat. ¿Ok? En ese caso, ustedes lo que se pueden conseguir es lo que se llama una olla de cocción lenta. Aquí en Estados Unidos las venden, valen como $15 cada una. Es una olla a la que le cabe más o menos un galón y ustedes ponen ahí sus frijoles, lo que quieran, y eso lo dejan prendido. Justo antes de Shabbat lo conectan y lo dejan prendido y ahí tienen el almuerzo de Shabbat. Como lo más difícil, Javerín, lo más difícil es comer caliente el almuerzo de Shabbat. La comida de Shabbat no hay ningún problema. La comida de Shabbat no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cocino una sopa antes de Shabbat. Llega Shabbat, yo apago todas las estufas, ¿qué hago? Pongo la olla encima de- pongo la olla encima del mesón de la cocina y envuelvo eso en toallas o en una manta. Eso se mantiene caliente 2, 3 horas. ¿Cierto? Yo voy a Shabbat a la sinagoga, vuelvo. Si no tengo sinagoga, pues ¿cuánto se demora uno rezando Kabbalat Shabbat? 30 minutos y ya, y nos sentamos a comer y todo se come calientico. O lo que hacía yo en Jerusalén, media hora antes de que comenzara Shabbat, prendía el horno a full, prendía el horno a full y luego lo apagaba antes de Shabbat y metía toda la comida ahí en el horno. El horno está apagado, pero el horno pues mantiene calor y con eso la comida, al menos se comía caliente el viernes por la noche. Estas estrategias son más lo de la olla de cocción lenta, lo del blecht, lo de la plata. O sea, eh, el truco es para comer caliente al almuerzo de Shabbat. ¿Ok? Ahora, programar un microondas para que caliente la comida suena complicado y tiene problemas. La mayoría de los hornos microondas encienden una luz cuando tú los abres. eh, 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 Técnicamente no veo, o sea, si puedes resolver esos problemas, técnicamente no. Si los frijoles ya están cocinados y lo único que estás haciendo es calentándolos y la cosa se prende por sí sola, pero programar un microondas, o sea, los microondas duran prendidos, o sea, tú para calentar un plato de frijoles, eso te demoras 3 minutos. Y tú tienes que ser tremendamente exacto, pues, que estar en la casa al mediodía, pi, 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 3 minutos. Estos métodos son muchísimo más sencillos. Termos son perfectamente legítimos. Los termos no tienen ningún problema. No entiendo, Edwin.
Ahora, eh, la cuestión del Goy de Shabbat. Todo depende si la persona va a comer de esta comida. ¿Ok? Una persona no judía puede hacer melajot en Shabbat para sí mismo y un judío puede beneficiarse de manera secundaria. Entonces, si la empleada cocina el almuerzo de ella y resulta que sobró comida para uno, bien. Ahora, en mi opinión, no, o sea, en cuestiones de emergencia, sí, técnicamente es halajicamente permisible. Pero no me parece que vaya con el espíritu del Shabbat. Shabbat es descanso para todo el mundo. Para todo el mundo. Bejemtejá, abdejá, matejá. Halágicamente, sí, si la empleada cocina para ella y está comiendo la comida, yo también puedo comer de eso. Pero en una casa en Shabbat no debe haber una olla pitando y gente cortando. Así no sean judíos. Eso no genera una atmósfera de Shabbat. Con las neveras es muy fácil. Uno simplemente le pone un pedazo de cinta pegante al sensor de la nevera y ya. La nevera piensa que está cerrada, mas no. Uno engaña a la nevera. La olla de cocción lenta, Mónica, es esta, es el crockpot para el chulen. Técnicamente hay muchas formas de hacer esto. Javerim, créanle al pueblo judío que lleva 20 siglos o más haciendo esto. Estas son las formas más fáciles. Eh, 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 y en mi opinión, la mejor opción es esta, es decir, es una plata hecha pues para, para este propósito, sin ningún tipo de perilla, sin ningún tipo de modificación. Eh, 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 si, si quieren hacerle hechiza, pero no tiene el problema entonces del gas, es mucho más segura, le pueden clavar un temporizador y eso les va a ahorrar mucha energía. Eh, eh, mi recomendación. Si quitas la olla, ahora aquí hay una serie de diferencias entre los sefaradim y los ashkenazim. O sea, esta cuestión de cocción en Shabbat es uno de los temas más espinosos. Ven la sugia es bien complicada y ha sido interpretada en toda una serie de formas. Nada, mi psagdin para ti es que mientras tú no sueltes la olla, la puedes volver a poner. Mientras tú no pongas, o sea, tú coges la olla, sirves de la olla, no la sueltas, luego puedes volverla a poner. Pero si ya pones la olla, en la mesa, ya no la puedes volver a poner en la plata. ¿Ok? Especialmente si es líquido. Aquí hay diferencia entre sólidos y líquidos. Una cosa, un soufflé, algo sólido, papas, ¿cierto? Un puré. eh, en general las cosas sólidas son muchísimo más indulgentes. Hay más indulgencia cuando se trata de comidas sólidas que cuando se trata de comidas que son al menos 50% líquidas.
especialmente en la alajá sefaradí. La alajá sefaradí es bastante estricta con la cuestión de los líquidos. Ok, preguntas. Ok, entonces Javerim, nos vemos la próxima semana. El blech tú no lo puedes modificar, o sea, la temperatura debería ser constante. El material lo voy a subir después, no se preocupen por eso. Nos vemos mañana en la clase de Rambam, Dios quiera. Estaremos terminando Giljot Tefilá. Y a los Haverim que estaban en la clase anterior y se cortó la comunicación, qué pena, pero próximo domingo va a haber clase de reposición para que terminemos este tema que yo sé que es espinoso y tiene bastantes, ramificaciones. Ok, Lehitraot y Shalom.